Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Estamos iniciando transmisión en vivo. ¿Quién anda por ahí? Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? ¿Sí se escucha la transmisión? Ok, el día de hoy vamos a hablar un poco más a detalle acerca, bueno, más bien digamos, vamos a hablar con más detalle de estos temas que hemos venido desarrollando en las últimas semanas. El día de hoy vamos a enfocarnos en este personaje del anticristo, ¿verdad? Eh, Recuerden que si hay alguna duda, algo que quieran comentar o alguna pregunta que tengan respecto a estos temas, eh, pues la pueden ir haciendo, la pueden poner ya sea en el chat o a través de WhatsApp. Sí, va a ser importante que si tienen alguna duda la puedan comentar para que podamos pues dejar pues claros estos temas. Si bien estamos haciendo varios resúmenes a lo largo de cada uno de estos temas que estamos desarrollando, si hay alguna duda o algo que quieran comentar, lo pueden poner en el chat. Ya vi que andan ahí conectados varios. Saludos, Iván. Saludos, Angie. Saludos a Pedro. Todos por allá. Rubí, ¿cómo están? Ya vi también que está Sebastián por acá. Saludos a Barbie. Buenos días. ¿Quién más anda por ahí? Juanita, saludos. Buenos días. Lupita, ¿nos escuchas por allá? Muy buenos días. José, ¿cómo estás? Saludos. Bien. Pues vamos a entrar a este tema. En realidad el tema del arrebatamiento y del milenio es un tema donde siempre existen preguntas, ¿verdad? Es un tema donde siempre eh, hay lagunas, hay ciertas dudas, ¿verdad? El mundo piensa que eh,
que los problemas que afrontamos son económicos, son políticos y religiosos, ¿no? Eso es en lo que se enfocan las personas. Generalmente pensamos que vivimos de una manera o vivimos mal de alguna manera y pensamos que es por la economía, ¿verdad? O a veces pensamos que es por la política, ¿verdad? Por los gobernantes, pensamos que ellos tienen la culpa, ¿no? O a veces pensamos que es una cuestión religiosa, ¿verdad? Generalmente la humanidad siempre está teniendo este enfoque respecto a sus problemas, siempre piensa que hay algo más que afecta a su vida, que si él pudiera tener el control total de su vida sería otra cosa, ¿verdad? Esto es una mentira. Por ahí estoy viendo a Porfirio Torres. Buenos días, Porfirio, desde San Luis Potosí. Muchos saludos por allá, a todos por allá. Bien, y generalmente como seres humanos pensamos que si estos problemas se pudieran resolver, seríamos felices, ¿verdad? Pensamos que si todos tuviéramos lo necesario, habría una verdadera armonía, ¿verdad? Eso es lo que comúnmente se piensa. Sin embargo, es algo que está lejos de la realidad. Muchos piensan que la vida sería fantástica si no hubiera problemas. Sin embargo, nosotros mismos somos los que generamos los problemas, ¿verdad? Nosotros provocamos los problemas por nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza que siempre es contraria a Dios, que siempre está buscando alejarse de Él, ¿verdad? Como habíamos comentado, cuando venga el arrebatamiento, este evento va a provocar miedo, va a provocar zozobra, va a provocar una profunda angustia por el número de personas que desaparecerán. En estos momentos, los creyentes somos una esperanza para el mundo. Al día de hoy, los creyentes están en todas partes. Están en sus labores, en el mercado, en las escuelas, incluso en el gobierno. Esto produce una influencia de esperanza y paz. Pero cuando todo esto desaparezca, cuando los creyentes sean arrebatados de la tierra, y tomando en cuenta que la presencia del Espíritu Santo está en el corazón de cada creyente, el mundo experimentará verdaderamente un profundo vacío. Al no estar Dios a través del Espíritu Santo, todos los creyentes habrán desaparecido y este evento no pasará desapercibido. En este momento, cuando esté todo este caos sucediendo, en el que la gente se esté preguntando qué fue lo que pasó, ya sabes, vendrán muchas teorías que si los ovnis, que si algún evento sobrenatural, etcétera, ¿no? Pero es una realidad que esto no pasará desapercibido, porque no solamente desaparecerán los creyentes, sino que desaparecerán todos aquellos que no tienen la capacidad de tomar una decisión, ¿no? Todas las personas que no son, culpables, en el sentido de que no pueden ser presentadas y culpadas por algún acto, ¿verdad? Esto hablábamos la semana pasada que todas las personas menores de 12 años que no, tienen la capacidad de tomar esta decisión, o que, como bien decía allá en el libro de Jonás, que no saben distinguir su derecha de su izquierda, ¿verdad? En este momento de toda esta angustia, imagínate a los padres con hijos pequeños y que vean desaparecer delante de sus ojos a todos estos niños. Este evento en realidad no pasará desapercibido. Y es en este momento
en el que emergerá el anticristo. Emergerá con un proyecto de solución sin Dios. Llamará a la humanidad a unirse y confirmará esta unión será realmente un golpe tremendo para la humanidad. Y por primera vez la humanidad va a aceptar el proyecto de unión global. Y el anticristo propondrá el modelo del imperio romano resucitado o, como bien estábamos analizando, de la Unión Europea, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta esto. Actualmente Europa, con estas alianzas que han hecho a través de políticas internacionales, llevan más de 60 años sin pelear entre ellos. Esto nunca había pasado. Europa ha vivido en constante guerra. Si recordemos, por ejemplo, Francia e Inglaterra se aventaron una guerra de 100 años, que prácticamente llegó a un punto en el que se cansaron de pelear. La verdad es que no sé quién de los dos ganó, pero llegaron a un punto en el que se cansaron de pelear. Entonces han llegado a acuerdos porque los líderes se han dado cuenta que a raíz de los avances y descubrimientos tecnológicos, una tercera guerra mundial significaría la aniquilación del género humano. Entonces han decidido acordar a través de políticas pues una paz, digamos, en el sentido político, ¿verdad? Se han unido económicamente. Su economía es comunitaria y cada uno de los países afecta a toda la comunidad. Entonces, desde esta perspectiva, el anticristo propondrá resolver los tres problemas que tiene la humanidad. El problema económico, esto es la moneda, el billete circulante. Él propondrá que ya no haya moneda en el mundo. A través de un sistema que sea una identidad personal, la Biblia menciona que esa identidad va a ser colocada en la mano o en la frente. Es importante tomar en cuenta que en estas dos áreas, tanto en la mano como en la frente, son áreas en donde no varía la temperatura. Entonces es un área en la que se puede colocar un dispositivo que pueda, digamos, funcionar a una temperatura adecuada y mantenerse, ¿verdad? Luego también propondrá resolver el problema político. Cuando los gobiernos toman ciertas decisiones internas, no toman en cuenta a los demás países. Entonces él propondrá un gobierno mundial que involucre a todos y que tome en cuenta a cada una de las políticas específicas, ¿verdad? Y también propondrá una solución al problema religioso. Muchas muertes a lo largo del mundo son causadas por las diferencias religiosas, ¿sí? Muchas personas agreden a otras por la diferencia de pensamiento, las diferencias de filosofías. Entonces el anticristo propondrá una unión religiosa para evitar todas estas diferencias en el mundo. Entonces es un proyecto de una política de unión económica, de unión religiosa, ¿verdad? Un solo gobierno, una sola moneda y un solo Dios. Un sistema político justo como el que se presenta actualmente en la Unión Europea, con una sola bandera, con una sola economía y con una sola filosofía religiosa. Estos son los 3:6 en la Biblia. En la Biblia el número 6 es el número que representa al hombre. Entonces los 3:6 significa la supremacía del hombre y representa una falsa trinidad. No es una marca visible como se ha comentado
anteriormente referente a este número como un tatuaje o cosas de estas, no, sino un identificador personal mundial que te hará parte de este proyecto que presentará el anticristo y que te hará parte como ciudadano del imperio del anticristo, ¿verdad? Cada una de estas cosas van a ir desencadenando una serie de eventos que vamos a ir desarrollando a lo largo de este mensaje. Entonces, para continuar, les voy a pedir que me acompañen en oración. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a orar. Precioso Padre, cuántas gracias te damos por este tiempo. Gracias porque tú sigues guiándonos, Señor, porque tú sigues disponiendo nuestros corazones, porque nos sigues dando la actitud, Padre, para acercarnos a ti, para buscarte en tu palabra, Señor, para escudriñar, para profundizar, Señor, para conocerte más. Padre, te pedimos que tú nos des ese pleno conocimiento, esa plena seguridad de ti, Señor, que nos sigas afirmando en tu palabra, en tu verdad, que nos des claridad, Señor, pero sobre todo que nos des la convicción, una vez que reconozcamos tu verdad, que nos des esa convicción de vivir para ti, Señor, de compartir ese maravilloso regalo que tú has depositado en nuestros corazones, que nos permita servirte, Señor, que nos permitas seguir rescatando a todas aquellas almas que están en camino a la perdición eterna. Señor, te pedimos que tú nos uses, que tú produzcas el testimonio en nosotros, y te pedimos esta mañana que tú nos guíes, que nos des claridad, entendimiento, Señor, pero sobre todo que a través de todas estas cosas nos puedas permitir mantenernos claros en el objetivo eterno, Señor, en el propósito precioso que tú tienes para la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos que tú nos sigas guiando, y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, entonces la persona que acepte esta marca rechazará para siempre a Cristo. Rechazará la salvación, ya que será un culto abierto, un culto descarado a esta falsa Trinidad. La falsa Trinidad que involucra al diablo, involucra a un líder religioso y a un líder político. Si tienen alguna pregunta, recuerden que lo pueden ir haciendo conforme vamos avanzando. Y hay muchos detalles, a lo largo de este tema que van a seguramente a causar ciertas dudas, entonces pueden ir comentándolo y lo vamos a ir viendo al final. Entonces, en el libro de Apocalipsis hay cerca de 450 versículos. La mitad de ellos hacen referencias al Antiguo Testamento. Así que cuando leemos un pasaje en Apocalipsis, posiblemente estamos tocando temas que tocaron los profetas, ¿verdad? Entonces vamos a ir analizando una porción que nos va a dar una perspectiva más clara de este personaje. Vamos a Apocalipsis 11, versículo 8. Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento, perdón. O sea que si abren al revés su Biblia, ahí se van a encontrar con Apocalipsis. Dice, ¿ya lo tienen? Apocalipsis.
Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Fíjate que menciona, ¿sí estoy leyendo bien? 11:8. Sí. No, crucificado. Sí, perdón. Pensé que tenía otro versículo aquí. Bueno, continuamos. Entonces, este es un ejemplo de una profecía cumplida, ¿verdad? Dice, y sus cadáveres. Entonces antes de entrar de lleno a esto, vamos a ir explicando cada una de estas cosas. Al momento que el anticristo se manifiesta en el mundo y presenta este proyecto y es elegido, digamos, no por democracia, sino es elegido por los líderes de los países que incluyen esta Unión Europea, que representa al antiguo Imperio Romano, ¿verdad? En ese momento que él se presenta, se levantan dos líderes espirituales en la tierra de Israel que vemos descritos en este capítulo 11 y se mencionan como los dos ungidos o los dos olivos de Dios. Lo que ellos hacen, su ministerio, se parece uno al ministerio que tenía Moisés y el otro al ministerio de Elías. Estos dos testigos hacen lo que hizo Moisés y Elías. A lo mejor nunca has escuchado lo que hizo Moisés y lo que hizo Elías. Bueno, Moisés se le enfrentó al poder más grande de la tierra en su tiempo. Se le enfrentó a Faraón. Y Elías se enfrentó durante su tiempo a toda la falsa religión de sus días. Fue el tiempo de mayor apostasía espiritual de Israel. Estos dos líderes espirituales se le van a enfrentar al anticristo. Vamos a regresarnos un poquito, vamos al versículo 3 del capítulo 11 de Apocalipsis. Está ahí atrásito, dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Ok, de aquí vamos a entrar a las cuentas, ok. Si quieres puedes ir sacando también tu calculadora. Vamos a ir viendo estos números. 1260 días equivalen a 3 años y medio. La tribulación es un periodo de 7 años que está dividida en dos partes de 3 años y medio cada una. El periodo de gobierno que propone la Constitución Europea actualmente es de 2 años y medio. Ahora, como tenemos la certeza de que todas estas cosas se van a cumplir al pie de la letra, estamos seguros que en los próximos años, o si no es que en los próximos meses, la Constitución Europea se va a corregir de 2 años y medio a 3 años y medio el periodo de el presidente de este consejo, ¿verdad? Entonces, vemos el siguiente versículo. Dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ellos dos se manifiestan inmediatamente después del arrebatamiento y a la par se van a presentar 144,000 judíos de cada una de las 12 tribus de Israel que se van a convertir, ¿verdad? Estos, habiendo escuchado el Evangelio en este tiempo actualmente y habiendo rechazado constantemente la presentación de estos, digamos, del Evangelio, en el momento del arrebatamiento se darán cuenta que era verdad
todo lo que les estuvimos compartiendo durante todo este tiempo y volverán a nacer. Son 144,000 judíos. Es importante tomar en cuenta que cuando viene el arrebatamiento, el proyecto llamado iglesia termina y arranca el proyecto llamado reconciliación de Dios con su pueblo. Okay, la Biblia dice que el pueblo judío se va a reconciliar con Dios y el proceso de reconciliación son los 7 años de la gran tribulación. Esto es de alguna manera la peregrinación hacia el encuentro con Dios. Ahora, no solo tiene que ver con Israel, pero Israel será el objetivo central de Dios. Tan es así que cuando Jesús vuelve a la tierra, el primer lugar que pisa es Israel. Por eso es que cuando termina el proyecto Iglesia de Dios, Dios vuelve a usar a los judíos. Dios los vuelve a usar para compartir el evangelio, para compartir su palabra, ¿verdad? Entonces, como esto es así, el anticristo va a intentar matarlos, pero no lo va a lograr. Dios los va a guardar de una manera sobrenatural. Va a ser la aventura de las aventuras, la vida de estos 144,000 judíos que predican a Cristo como jamás se ha predicado a Cristo en la historia. Ok, mantengan en mente a estos 144,000. Ahorita vamos a regresar a esto. Vamos a continuar versículo 5 del capítulo 11 de Apocalipsis. Ok, dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Ok, los dos testigos que van a impactar al mundo van a provocar que muchas personas en el mundo se conviertan. Ahora, va a haber muchos aquellos que van a querer matarlos porque van a pensar, digamos que lo que están haciendo les está perjudicando, ¿verdad? Y entonces alrededor del mundo va a haber personas que van a querer matarlos, pero dice la palabra aquí que cualquiera que los quiera matar va a morir de la misma manera. Es decir, si alguien piensa ir a matarlos, por ejemplo, haciendo explotar una bomba, esa persona morirá de la misma manera. A lo mejor la misma bomba le va a explotar en sus manos, ¿verdad? O si quisiera, no sé, ir a apuñalarlos por la espalda, esa persona va a morir siendo apuñalada por la espalda, ¿verdad? ¿Por qué los van a querer matar? Bueno, porque ellos van a provocar la misma situación que provocó Moisés en Egipto. Cuando Moisés llegaba con Faraón y le decía, Dios dice, tienes que dejar ir a mi pueblo, Faraón decía, no lo voy a dejar ir. Entonces Moisés decía, bueno. Entonces salía de la presencia de Faraón y agarraba su báculo, ¿verdad? Y le pegaba al polvo de la tierra. Y el polvo de la tierra se convertía en piojos. Y de la cantidad de piojos nadie podía ni siquiera estar en la presencia de Faraón. Faraón llama a Moisés y le dice, oye, bájale, ¿no? Calma esta onda de los piojos. Y Moisés vuelve a golpear la tierra y desaparecen los piojos. Y le dice, bueno, pero tienes que dejar ir a mi pueblo. Y nuevamente Faraón dice, como ya se había acabado todo esto de los piojos, dice, no los voy a dejar ir, ¿verdad? Y entonces volvía de nuevo, y esto es una constante, y vemos cómo van pasando cada una de estas plagas, ¿verdad? Vemos ranas, vemos moscas, vemos peste del ganado, vemos úlceras en el cuerpo, vemos caer fuego y granizo, vemos una invasión de langostas, como después también se hace oscuridad en la tierra, ¿verdad? Vemos cómo Dios va juzgando a todos y cada uno de los dioses de Egipto, hasta que finalmente ocurre una catástrofe, ¿verdad? Dios juzga al dios de la muerte en Egipto, ¿verdad? Causando la muerte de los primogénitos. Si creías que esto de la muerte era algo reciente, no. O sea, desde Egipto Dios juzgó a este Dios, a este falso Dios. Y Dios se presentó como el Dios creador de los cielos y de la tierra, ¿verdad?
Y esto mismo que sucedió ahí, esto mismo lo van a hacer estos dos testigos. Por ejemplo, una de las cosas que va a suceder es que provocarán que durante 3 años y medio no llueva en la tierra. Los primeros 3 años y medio del anticristo no va a llover. Entonces, la gente en el tiempo de la tribulación seguramente van a empezar a reclamarle al anticristo y le van a decir, oye, pues tú dijiste que íbamos a tener una prosperidad económica increíble, ¿no? Pero este hecho de los dos testigos va a ser una coartada perfecta, ¿sí? Cuando le pregunten todo esto, él va a decir, tenemos la peor sequía en la historia de la humanidad. O sea, no es mi culpa, ¿verdad? Son estos dos testigos que están allá que nos están causando problemas. Entonces, durante estos 3 años y medio no va a llover en el mundo. Y va a haber plagas y será una catástrofe. Continuamos versículo 6 del capítulo 11 de Apocalipsis. Dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran, ¿verdad? En los días de su profecía, recordemos lo que leíamos, que son 1260 días, esto es 3 años y medio. Continuamos versículo 7. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, esto es el anticristo, ¿verdad? Hará guerra con ellos y los vencerá y los matará. Esto provocará una Navidad satánica, como lo vemos más adelante en el versículo 10. Dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, ¿verdad? Cuando el anticristo mata a los que la humanidad considera los peores enemigos del planeta, las personas en el mundo estarán felices porque murieron las personas que provocaban el caos en el mundo. Ahora, antes de que esto suceda, antes de que el anticristo vaya y mate a los dos testigos, va a suceder algo muy crítico, ¿verdad? El anticristo va a superar una situación muy especial. Vámonos al capítulo 13. Vamos a ver los versículos del 3 al 5. Dice el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Aquí vemos otro conteo, es exactamente lo mismo, 42 meses son 3 años y medio, ¿verdad? Entonces, el anticristo va a morir poco antes de que se cumplan los primeros 3 años y medio, y va a resucitar de manera sobrenatural a través del poder del diablo. Cuando esto pase, el falso profeta le dirá a la gente, no debemos adorar a Dios, sino este hombre, el anticristo que acaba de resucitar, es Dios. Y la primera manifestación del poder de este hombre va a ser matar a los dos testigos. La humanidad entera va a creer que Dios se ha hecho hombre. O sea, realmente van a creer que este anticristo es Dios. Vamos a regresar al versículo 8 del capítulo 11. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Así es. ¿Dónde fue crucificado Jesucristo? En Jerusalén. Ahí estarán estos dos cadáveres en Jerusalén.
la cual será en este tiempo, dice que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, ¿sí? Es la sede del pecado. Entonces, Jerusalén se va a convertir en el centro de la inmoralidad y del pecado, ¿verdad? Continuamos, versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Entonces los tendrán ahí, ¿sí? Ahora, es importante analizar esto. Cuando se escribió este versículo, fue en el año 90 de nuestra era. En ese tiempo no existía la más mínima comunicación como la tenemos en la actualidad. Una cosa que sucedía, por ejemplo, acá en Mesoamérica, no se enteraba nadie del resto del mundo. Sin embargo, aquí dice que los cadáveres de estos 2 hombres van a ser vistos por todos los habitantes de todo el mundo durante 3 días y medio. ¿Cómo le van a hacer? Bueno, para ti y para mí es algo de lo más normal, ¿verdad? Acabamos de ver hace unas semanas cómo se levantaba la cuarentena en Wuhan, ¿verdad? Y vemos todo lo que pasa en el mundo y podemos ser testigos de un evento que está ocurriendo en alguna parte del mundo, y todos los habitantes de la tierra pueden ser testigos de cada uno de los eventos. Hoy en día existe esta posibilidad. Aquí en el pasaje está mencionando el avance tecnológico que hay en el mundo que permitirá que la humanidad pueda contemplar todos al mismo tiempo este evento. Ahora, esto no es una profecía, ¿verdad? Es simplemente el momento en el que el apóstol Juan está viendo lo que ocurre. Y lo único que él puede ver es que todos en el mundo pueden ver los cadáveres al mismo tiempo y también ahí en Jerusalén. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a ir viendo pasajes paralelos. Ahorita ya no vamos a continuar leyendo verticalmente la Biblia, sino la vamos a leer de manera horizontal. Vamos a ver que en el momento en el que están sucediendo estos eventos, a la par están sucediendo otros eventos también. Entonces, son circunstancias que están pasando en este mismo momento, en el que el anticristo resucita y mata a los 2 testigos, pero no se queda con las muertes, con la muerte de estos 2 testigos, sino que va a hacer algo peor. En el pasado, hay un profeta con el que Dios habla y le dice que la maldad ha llegado a tal grado, la maldad de Israel ha llegado a tal grado que si en este momento se pusieran delante de Dios Noé, Daniel y Job, ya no podrían detener el juicio. Eso está en el libro de Ezequiel, ¿verdad? Cuando Dios dice esto, se refiere a que hay personas que cambian el rumbo de la historia. Hay personas que fueron tremendos intercesores de Dios. Por ejemplo, Noé intercedió por toda su generación, por todo el mundo. Daniel intercedió por su nación. Y Job intercedió por su familia. Eran hombres que cuando se ponían a orar, no oraban por tonterías, no oraban por caprichos. No se acercaban a Dios y, oye Dios, por favor que me alcance para la Coca-Cola, No. Cuando estas personas se ponían a orar, oraban por cosas realmente trascendentes, oraban por su país, oraban porque Dios nos diera la oportunidad de enviar misioneros a diferentes partes del mundo, por la salvación de las personas con las que se estaban relacionando. O sea, realmente eran intercesores, oraban verdaderamente por cosas importantes, por cosas trascendentes. Entonces nos vamos a transportar al año 538 a.C., el profeta Daniel se encuentra orando. Quizás es uno de los momentos más grandes de oración. Nosotros podemos realmente orar por grandes objetivos y podemos volvernos verdaderos intercesores de Dios. Entonces Daniel se pone a interceder y toma su Biblia, ¿verdad? Ahora te preguntarás qué Biblia tenía Daniel. Bueno, Daniel tenía
al profeta Jeremías. Daniel tenía el libro de los Salmos, tenía algunos libros de Samuel, tenía también Génesis, Éxodo, tenía el libro de Job, tenía Proverbios, entre otros. Tenía muchos libros, aunque no tenía todos, ¿verdad? Y uno de los más recientes libros que tenía era el libro del profeta Jeremías, que Daniel conoció en persona. Así como en ocasiones decimos que conocemos a cierta persona importante, ¿no? Así de yo tuve el privilegio de conocer a tal persona o a tal personalidad. Así Daniel a sus 90 años le hubiera podido platicar a sus bisnietos: yo conocí al profeta Jeremías y lo vi hace más de 70 años cuando él anunció que el juicio de la deportación judía, Daniel está en Persia en este momento, duraría 70 años, ¿verdad? Imagina que estamos en una película, ¿verdad? Estamos a la mitad de la tribulación, el anticristo mató a los 2 testigos, ahí estamos, y de repente aparece una escena en el año 538 a.C. Vámonos a Daniel, capítulo 9, versículo 1. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser el rey sobre el reino de los caldeos, los persas conquistaron a los babilonios. Los babilonios fueron los que se llevaron al pueblo judío a Babilonia en la deportación, y Daniel está mencionando que ahora él vive bajo el reino de Darío. Ok, siguiente versículo, versículo 2, dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel le dice a Dios: Dios, han pasado los 70 años. Han pasado los 70 años que tú habías dicho. Permítenos regresar a nuestra tierra. Y cuando Daniel está haciendo esta oración, Dios contesta. Daniel tenía un corazón, un amor por su pueblo, que no le preocupaba que su pueblo regresara, ¿no? Sino lo que realmente le preocupaba realmente tenía una preocupación profunda por su pueblo. ¿A dónde va mi pueblo? Daniel era un verdadero patriota. Él sentía una verdadera angustia y preocupación por su nación. Un verdadero patriota en el gobierno de una nación puede ser una gran bendición para una nación. Tenemos que aprender, en primer lugar, lo que nos enseña aquí Daniel: amar a nuestra nación. En segundo lugar, la confianza que él tenía en la palabra de Dios. Y le dice a Dios: Dios, tú dijiste que eran 70 años. Y tú dices que todo lo que pida en oración, justo y correcto, lo voy a obtener. No caprichos, sino aquello que es justo y correcto. Si oras de acuerdo a su voluntad, tú tienes las oraciones que le has hecho a Dios. Aprendamos a orar de acuerdo a la voluntad de Dios y podemos dar por cierto que Dios nos escucha. Cuando Daniel está haciendo esto, Dios ve su corazón. Y no solamente le contesta lo que Daniel le pide, sino que Dios va más allá. Y le dice: si estás interesado en tu pueblo, te voy a contar la historia del mundo. Y Dios le cuenta el futuro de la humanidad en relación con Israel. El siguiente decreto de Darío es que todos los judíos podían regresar a su tierra. Eso fue una noticia increíble, ¿sí? Cuando las personas oyen el decreto, realmente se maravillan. Vemos una expresión de esto en el Salmo 126,
versículo 1. Dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Dice en el 5: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Realmente era algo increíble. Ellos pensaban que ya nunca más iban a poder regresar. Pero cuando esto sucedió, dicen que se regocijaron, ¿verdad? Así que vamos al versículo 19, ahí en el capítulo 9 de Daniel. Dice: oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Así que en esta primera parte de la oración de Daniel, el pueblo de Israel empieza a regresar a su tierra. Todos los judíos empiezan a regresar. Continuamos leyendo. Vamos a leer ahora del versículo 23 al versículo 25. Dice: al principio de tus ruegos, esta es la respuesta de Dios, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ok, ¿qué le está diciendo Dios? Van a regresar, pero la reconstrucción no va a ser inmediata, sino que se va a construir en tiempos angustiosos. No sé si has tenido oportunidad de leer a los profetas Esdras y Nehemías. Ellos son los que anunció Dios que vivirían los tiempos angustiosos. Nehemías trabajaba como copero del rey, y Nehemías se entera que aunque los judíos han regresado a su tierra, a la ciudad de Jerusalén, esta sigue abandonada, poca gente vive ahí debido a la inseguridad y no hay murallas, ¿verdad? No hay protección. Es curioso que siempre pensamos que en los tiempos pasados fueron mejores, ¿verdad? La realidad es que no es cierto. Los tiempos pasados solamente fueron mejores por una razón: porque la gente oró. Entonces, Nehemías se entera de esto y empieza a organizar reuniones de oración allá en Persia. Y un día llega a trabajar con los ojos llorosos y la cara toda demacrada. Se había pasado toda la noche en vela, ¿verdad? Entonces se acerca al rey y vemos en el libro de Nehemías, capítulo 2, vamos a leer del 1 al 3. Del 1 al 3, dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20,
del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebrantamiento de corazón. Entonces temí en gran manera. Claro, ¿no? Eres el encargado de llevarle de beber a la persona más importante del reino, y pues en ningún momento puedes presentar una mala cara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas que se acercaban de esta manera a los reyes eran los encargados de la seguridad del rey. Ellos tenían que probar primeramente la bebida y el alimento antes de dársela al rey. Esto era una medida de seguridad. Entonces, ver que la persona que está llevando los alimentos está triste pudiera significar una traición, pudiera significar que está haciendo algo indebido en contra del rey. Entonces Nehemías dice que temió en gran manera, ¿verdad? Parecía que pudiera estarse malinterpretando lo que estaba sucediendo. Ok, continuamos. Y dije al rey: para siempre viva el rey, ¿verdad? O sea, primeramente, le hizo saber al rey que no era nada, digamos, malo, ¿verdad? ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? El rey voltea con Nehemías y le dice: Nehemías, ¿qué pasa? Y Nehemías dice: estoy triste. Luego en el versículo 4 dice: me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¿Qué cosa pides?, le dice el rey. Y le pidió que lo dejara reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y Dios le dijo sí a sus oraciones. Ahora, esto no fue una tarea fácil. Realmente, tanto Nehemías como Esdras vivieron estos tiempos angustiosos. Continuamos en el libro de Daniel, en el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El 26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, ¿verdad? Cada frase de este versículo es una profecía. Desde que se da la orden por el rey Artajerjes, dice aquí que van a pasar 483 años bíblicos, ¿sí? Entonces ahí, si tienen su calculadora a la mano, estas semanas son semanas de años. ¿Sí? Los judíos contaban, cuando querían contar en números grandes, contaban por semanas. Nosotros ahora contamos de 10 en 10, ¿verdad? Pero ellos contaban por semanas, por días, por años de 7, ¿verdad? Entonces una semana de años son 7 años.
Entonces, si tú sumas 62 semanas y 7 semanas, te van a dar 69 semanas de años bíblicos. Cada año son de 360 días. Entonces, si tú multiplicas 69 por 360, 69 por 7, te va a dar 483 años de 360 días cada año, ¿verdad? Entonces le dice Dios a Daniel: cuando se cumple este tiempo, el tiempo exacto desde la orden del rey hasta Artajerjes, hasta la muerte del Mesías, que son 483 años bíblicos o años lunares, el pueblo de un príncipe que ha de venir, ¿verdad? Este príncipe dice que es el que se encarga de la muerte, ¿verdad? O sea, este pueblo es el que se encarga de la muerte del Mesías. No ocurre por las manos del pueblo de Jerusalén, sino de una autoridad extranjera. Entonces este príncipe, que es el emperador romano, destruirá la ciudad y el santuario. Va a destruir Jerusalén y va a destruir el santuario. Entonces imagínate a Daniel, o sea, ponte a pensar, él está orando para que Israel regrese a su tierra, y Dios le dice: Daniel, después de la muerte del Mesías, se va a volver a destruir el templo y se va a volver a destruir la ciudad. Yo no sé si te lo puedas imaginar. Daniel ha de estar diciendo, o sea, esto no es posible, o sea, ¿qué pasa con esta nación? Solo 400 años vamos a poder vivir saludablemente y otra vez otra deportación. Solo que esta deportación ya no va a ser a otra nación, sino que Dios los va a esparcir a lo largo de todo el mundo. Pero esto Daniel ya no lo ve. Él se queda en la perspectiva que se va a destruir la ciudad del santuario. Y en el versículo que sigue, Daniel menos comprende. Vamos a leer el versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, fíjate qué increíble, ¿no? Le dice aquí en el versículo 27 que este príncipe hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, Dios le dice a Daniel en el versículo 26 que la ciudad y el santuario serán destruidos. Y en el versículo 27, en la narración, estos lugares están construidos, ¿no? Entre uno y otro versículo, o sea, pasa algo, ¿verdad? Y aquí nos damos cuenta que tenía razón Isaac Newton, ¿verdad? Daniel no ve una etapa de la historia, que como mencionábamos antes, se llama la etapa de la iglesia. Daniel solamente ve el momento en que Dios vuelve a tratar con el pueblo de Israel, que es inmediatamente después del arrebatamiento. El príncipe que ha de venir hará un pacto. ¿Quién es este príncipe? Bueno, dice que es el emperador romano. Entonces, nos podemos a pensar, pero si el imperio romano sucumbió 500 años después de Cristo, ¿no? O, digamos, oficialmente con la caída de Constantinopla el 29 de mayo de 1453, ¿verdad? ¿Cómo es que aparece otra vez el imperio romano construido? Daniel está viendo a su pueblo otra vez en su tierra, está viendo el santuario construido, el líder del imperio romano resucitado y haciendo un pacto con los judíos, y ese pacto es por 7 años. Solo que a los 3 años y medio al anticristo le pasa algo, ¿sí? Este pasaje de Daniel 27 es paralelo a Apocalipsis 11,
la mitad de la semana. Están los dos testigos ahí muertos, ¿verdad? Ahora vamos a otro pasaje, vámonos a Mateo 24, vamos a leer los versículos 13 y 14. Ok, dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dice que será predicado este evangelio del reino por todo el mundo. Entonces, ¿recuerdan a los 144,000 que les pusimos pausa hace unos minutos, verdad? Estos 144,000 son los que lo van a hacer, son los que van a predicar el evangelio del reino por todo el mundo. Durante los primeros 3 años y medio, junto con los 2 testigos. Y a la mitad de la semana, el anticristo o el emperador romano hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ok, versículo 15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. ¿Dónde? Bueno, en lo que acabamos de leer en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, ¿verdad? El anticristo empezará, cuando eso suceda, va a suceder esta abominación desoladora. El anticristo empezará a caminar hacia el templo. Ha matado a los 2 testigos, están ahí tendidos en la plaza, acaba de resucitar. Imagínate el caminar de este hombre, va directo al templo. Los judíos lo consideran a él, el Mesías, porque él les permitió que su religión fuera la única excepción al culto universal de su pacto con toda la humanidad. Y entonces el anticristo se perfila hacia el templo y va caminando hacia allá. Y de repente los sacerdotes en el templo se dan cuenta que avanza hacia el lugar más santo, hacia el lugar santísimo, ¿verdad? Y se le tratan de oponer. Y el anticristo mata a los sacerdotes, ¿verdad? Y abre las puertas del lugar más santo y coloca su imagen en el lugar más santo del templo y detiene todos los sacrificios y las ofrendas del templo. Y de repente, en este momento, aquí en Mateo 24, Jesús se voltea y dice, el que persevera hasta el fin, ¿verdad? Y siempre que pasamos por este pasaje, decimos, bueno, ¿qué está diciendo a Jesús aquí? ¿Qué nos está diciendo? Bueno, en este momento Jesús no está hablando contigo ni conmigo. No está hablando con ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros estamos contemplados en estos versículos, porque todos nosotros o estaremos muertos o habremos sido arrebatados. ¿Con quién está hablando entonces? Jesucristo se voltea con los judíos y les dice, Mateo 24, vamos a leer del 16 al 18. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Huyan, corran, escapen. Les dice, cuando vean esto, corran por su vida. Porque comenzará la peor masacre de los judíos de la historia del hombre. 2/3 partes de los judíos serán masacrados por el anticristo. Si continúas leyendo aquí, inmediatamente que el anticristo entre al lugar santo, cuando él esté ahí y esté haciendo esto, le van a decir que algo acaba de ocurrir, le van a llegar con la noticia, ¿verdad? En el momento en el que esté ahí poniendo su imagen en el lugar santísimo, van a llegar y le van a decir, oye, está pasando algo, ¿verdad? Entonces, él va a salir y junto con todos los habitantes de la tierra van a ver lo que dice. Vamos a regresarnos nuevamente al capítulo 11
de Apocalipsis, la película continúa en esta porción en la que hizo pausa, recuerdan. Capítulo 11, versículos 11 y 12. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Entonces, en el momento en el que él entra al lugar más santo, pone su imagen, en ese momento le avisan: oye, o sea, esto lo tienes que ver. Los 2 testigos resucitan, y delante de todas las cámaras de todo el mundo suben al cielo. Todo el mundo va a escuchar una voz que les dice: súbanse para acá, ¿no? Y bueno, ya sabemos que sigue. Esta tercera parte de los judíos sobrevive en el desierto durante 3 años y medio. El anticristo no los puede matar, como lo analizábamos la semana pasada en el capítulo 12 de Apocalipsis. Entonces, al momento que Jesucristo regresa a la tierra, en ese momento se parte el monte de los olivos. Hay un cataclismo en el que bajan todos los montes y se levantan todos los valles. La tierra se convierte en un paraíso. La humanidad que sobrevivió al anticristo entrará a reinar con Cristo. Todos son creyentes, ¿verdad? Al momento que llega Jesús a la tierra, en ese momento apresan al diablo. Hay un juicio sobre las naciones. Todos los que no creyeron en Jesucristo se van al infierno, y los creyentes entramos al milenio, ¿verdad? Todos beben del agua de las naciones, y nosotros los creyentes que volvimos a nacer, los que estábamos en todo este tiempo, en toda esta tribulación, en las bodas del Cordero, regresamos a reinar a la tierra con cuerpos perfectos, ¿verdad? Esto lo vamos a ver con más detalle en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vemos que dice facultad de juzgar, ¿verdad? Es el juicio que habíamos mencionado de las naciones. Las almas de los decapitados son todos los que no aceptaron a la bestia. Dice que ellos van a resucitar, ellos vienen del cielo, todos aquellos que fueron decapitados, como ya lo habíamos visto, y van a reinar con Cristo y con nosotros durante 1000 años. Y viviremos el sueño dorado, ¿verdad? El paraíso. Todo va a ser prosperidad, todo va a ser armonía, todo va a ser paz. Los que sobrevivieron, que serán una tercera parte de los judíos, van a volver a poblar la tierra. Nosotros, los que regresemos del cielo, ya no nos vamos a reproducir. Y todos verán a Cristo reinando en Jerusalén. Todos ellos tendrán salud perfecta. Los animales van a vivir en perfecta armonía con la creación. No va a haber fiereza, no va a haber veneno, no va a haber ponzoña. Se volverá a poblar la tierra porque no habrá muerte. Pero dice la Biblia que sí morirán inmediatamente aquellas personas que se les ocurra hacer algo malo. En ese momento se van a ir al infierno. Justicia instantánea. Ahora, tú te preguntarás, bueno, ¿los creyentes podremos hacer algo malo durante el milenio? No. Serán todos aquellos que, habiendo nacido durante el milenio, se les ocurre desafiar a Dios, y morirán inmediatamente. Durante el milenio, todos los hombres van a vivir tan correctamente que no vas a saber quién es creyente y quién no es creyente. Y seguramente te preguntarás, ¿cómo es que en ese tiempo va a haber personas que no crean en Jesucristo? O sea, ya no va a ser como en la actualidad que llegamos y les presentamos el Evangelio y les presentamos a aquel que hace 2000 años murió y que resucitó y que está vivo. No, en el milenio Jesucristo va a estar en persona en Jerusalén reinando.
Y entonces te pones a pensar y dices, aún así, aunque esté él ahí presente, en persona, ¿habrá gente que no cree en Jesucristo? Bueno, ni te sorprendas. En el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, era de igual. Muchos no creyeron. Estamos acostumbrados a leer los evangelios y ver como común y corriente resucitar muertos, sanar enfermos, multiplicar panes. Pero yo te reto a que busques cualquier etapa de la historia donde haya sucedido algo semejante al tiempo de Jesucristo. Jamás. Dios hizo todo esto. Los judíos vieron los milagros. Y conforme todo esto iba avanzando, llegó un punto en el que ya no pudieron refutar más que Jesucristo era Dios. ¿Y sabes qué hicieron? Le dijeron, por el poder del diablo haces esto. Cuando ya no había más argumentos, cuando ya no había más razón para rechazar a Cristo, cuando Él estaba mostrando que Él era Dios, ellos lo negaron abiertamente, y no solo eso, dijeron que era a través del poder del diablo. La incredulidad y la necedad humana es tal que puedes negar delante del Creador mismo que Él es el Creador. O sea, delante de Dios puedes negar a Dios. Ese es el tamaño de la incredulidad y de la necedad del ser humano. Durante este tiempo del milenio, tú y yo predicaremos, rogaremos otra vez a los hombres que estarán viviendo en ese tiempo que inviten a la persona que está en Jerusalén a su corazón y experimentarán un nuevo nacimiento. Claro que en ese tiempo ellos van a vivir un cambio, pero no será notable porque en ese tiempo todos van a vivir correctamente. Y al final de los 1000 años, el diablo será soltado para probar quién es creyente y quién no. Para probar durante los 1000 años quién creyó y quién rechazó este precioso regalo. Dice la Escritura que ni siquiera viviendo 1000 años extraordinariamente, ni siquiera toda la humanidad siendo feliz, ni siquiera así se van a convertir. Al final de los 1000 años, una multitud comparable con la arena del mar en número van a rodear la ciudad de Jerusalén y le van a decir a Jesús: estamos hartos de ti. Así comenzó la historia del hombre en el Edén. Y así terminará. El diablo le dice a la gente: oye, pues estuvo padre 1000 años, pero Dios está impidiendo que tú hagas otras cosas, ¿verdad? Independízate. Si no estuviéramos aquí, ya estaríamos viajando a través de las galaxias, ¿verdad? Les va a presentar nuevamente esa propuesta de vivir al margen de Dios. Y millones de personas van a aceptar esa propuesta. Y en ese momento, dice que en el momento en el que estén ahí rodeando la ciudad de Jerusalén, dice que va a caer fuego del cielo y todo se acabará. Entonces veremos lo que los científicos están esperando que ocurra. El universo, sabemos que cada vez va aumentando la velocidad, cada vez va más rápido y alcanzará tal velocidad que se va a desintegrar. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a leer el versículo 11 de ahí del capítulo 20 de Apocalipsis. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Se desintegra el universo y aparece delante de los hombres la resurrección de los que van a condenación. Veremos levantarse los cuerpos de todos los que no aceptaron a Cristo a lo largo de los tiempos, incluso los que acaban de morir en la revolución del milenio. Versículo 12.
Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Los grandes hombres, los hombres notables o menos notables, hace un tiempo veía una representación de esto y habían unas oficinas en las que se estaba imprimiendo todo esto y eran papeles y papeles y papeles. Bueno, la verdad es que no sé qué clase de tecnología use Dios, seguramente tiene la tecnología más avanzada, ¿verdad? Entonces Dios seguramente sabe la contraseña de nuestro cerebro. Y en el momento en el que Él ingrese la contraseña, toda la información que está en nuestro interior va a ser desplegada ahí. No vamos a poder decir yo no fui, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que en cada uno de nuestros actos que están grabados, está grabada también la voz de nuestra conciencia. Siempre que hacemos algo contrario, siempre decimos, yo sabía que no debía hacer esto. Porque nuestra conciencia nos decía que lo que estábamos haciendo estaba mal. Y todos los hombres darán cuentas de sus actos. Continuamos versículo 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En este momento todos los hombres que rechazaron a Cristo van a tener que pasar una eternidad recibiendo la justicia de Dios. Esto es importante y es algo que quiero, tomar un momento para aclararlo. Muchas veces decimos que el infierno, y me incluyo, ¿verdad? Que en el infierno las personas estarán apartadas de Dios, ¿no? Pero quiero aclarar este punto. Vámonos a Apocalipsis 14, versículo 10. En este pasaje están haciendo un anuncio de todos aquellos que se pongan la marca del anticristo. Y dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Qué interesante, ¿no? Significa que Dios estará ahí presente, asegurándose de que cada quien cumpla con el castigo. La justicia de Dios estará ahí. Ya no estará manifestado su amor, ya no estará manifestada su gracia, estará manifestada su justicia. En la siguiente escena desaparece de nuestra vista la perspectiva del lago de fuego y nunca más volveremos a verlo ni a pensar en él. Y aparecerá el verdadero proyecto. El verdadero proyecto por el cual nos convertimos, el verdadero proyecto que aceptamos el día que nos convertimos. Tú y yo aceptamos que todas las cosas fueran hechas nuevas. Imagínate en ese momento en el que llegue Dios y te diga, yo tengo una palabra y la voy a cumplir. Aquí están los cielos nuevos y la tierra nueva. Y aquí está toda la creación nueva, completamente diferente. Vamos a leer este pasaje, Apocalipsis 21, versículos 1 y 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Así es. Aquí el arquitecto aquí el arquitecto va a sacar de su bolsa
el máximo diseño de la creación. Una nueva casa que Dios hizo para Él, y no solo para Él, sino para que vivamos con Él. Al final de cuentas, el proyecto de Dios es una comunión con nosotros. Solo que en este tiempo, a veces esa comunión es asaltada por las estructuras de nuestra naturaleza, de nuestra antigua naturaleza, o por las influencias de un mundo equivocado. Pero cuando Dios haga nuevas todas las cosas, nada del pasado volverá a interponerse. Viviremos en esa vida nueva que Dios planeó a través de Jesucristo. Vamos a leer el siguiente versículo, versículo 3 del capítulo 21 de Apocalipsis. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto es la noticia de las noticias. Oí una gran voz del cielo que decía: extra, extra, ¿verdad? Dios deja el cielo. ¿Por qué Dios deja el cielo, no? Y aquí también quiero hacer una mención. Luego muchas veces decimos, no, pues nos vamos a ir al cielo, ¿verdad? No. O sea, nos vamos a ir a un lugar 1000 veces, millones de veces mejor que el cielo. Tan excelente es este lugar que Dios mismo deja su morada, Dios mismo deja el cielo y se va a ir a vivir a este lugar. No sé qué uso se le dará al cielo ahora, en ese tiempo, ¿verdad? Pero vamos a estar en un lugar increíble, ¿no? Si de repente te topas a alguien que te dice, no, Dios no ha prometido el cielo, no, pues, o sea, no me interesa ir al cielo. En el sentido de que Dios va a crear un lugar 1000 veces mejor, millones de veces mejor. Y no solo eso, sino que Dios va a estar ahí, en esa casa, morando con nosotros. Va a ser un lugar increíble. Empezará la eternidad, como Dios la planeó. Nuevos cielos y nueva tierra. Y esto nunca terminará. Va a ser verdaderamente increíble. Esta es la promesa a la que nos aferramos los creyentes. Esta es la promesa que va a llegar a su cumplimiento en este tiempo. Esta es la palabra de Dios cumplida en cada una de estas cosas. No sé si tengan alguna pregunta. Lo que acabamos de terminar ahorita es el versículo 29 del capítulo 5 de Juan, ¿verdad? Todo esto que vimos es la resurrección de vida. No sé si tengan alguna pregunta o algo que quieran comentar, alguna duda por ahí. Vamos a dejar un poco de tiempo. Entonces, estamos cerrando con esta enseñanza. Estamos terminando este versículo 29 del capítulo 5 de Juan. Esta preciosa resurrección de vida. Esta promesa increíble del tiempo en el que todas las cosas serán nuevas. Así es, no sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran comentar. A ver, aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿esta venida del anticristo vendrá al momento de la tribulación, que son estos 7 años? No. En el momento del arrebatamiento, digamos, el arrebatamiento va a suceder antes de
que el anticristo, digamos, presente su proyecto universal, ¿verdad? De hecho, el arrebatamiento va a dar pie a que en medio de todo el caos, el anticristo pueda presentar un proyecto que resolvería todo este caos que está viviendo la humanidad con la desaparición de millones de personas. Entonces, la venida del anticristo va a venir después del arrebatamiento, y esos 7 años de tribulación, pues obviamente van a ser digamos, el tiempo en el que reinará este anticristo, este emperador romano. Sí. Ok, ¿alguna otra cosa, alguna otra pregunta que tengan por ahí? Vi que también se conectó Julio por acá. Saludos, Julio. Bien, pues si no hay más preguntas, vamos a orar para finalizar este tiempo. Padre, te damos tantas gracias por este tiempo, Señor, por este precioso mensaje, Señor. Gracias por cada una de estas palabras, Señor. Gracias por esa preciosa promesa, por ese claro objetivo, ese proyecto precioso que tienes para la vida de cada creyente, Señor. Te pedimos que tú nos permitas vivir de acuerdo a lo que tú has dispuesto, Señor, que manteniendo en nuestra mente con claridad ese glorioso tiempo, podamos compartir, Señor, podamos hacer extensa tu verdad, podamos pregonar el Evangelio a todos los confines de la tierra, Señor, que podamos seguir compartiendo de tus bondades, Señor, de ese precioso testimonio que estás construyendo en nuestras vidas. Permítenos compartir de esta verdad, permítenos compartir de tu realidad, de lo que tú has producido en nuestras vidas. Señor, te pedimos que tú nos permitas compartir tu palabra, Señor, que nos permitas seguir ganando esas almas, rescatándolos de ese tiempo, Señor, de ese tiempo de tribulación. Permítenos seguir compartiendo cada una de estas cosas. Te agradecemos por este tiempo, gracias por el cuidado que tienes de la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos que tú lo hagas, Padre, que sea todo de acuerdo a tu voluntad, que nos sigas guardando en este tiempo. Te pedimos porque tú nos guardes el resto de la semana y nos traigas con bien a esta cita la próxima semana, esta cita que es contigo, Señor, a escuchar tu palabra y el mensaje que tienes para nuestros corazones. Te damos gracias por todo esto, y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.